Hola, el menú de hoy. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli ha sido condenado a casi 11 años de cárcel por lavado de activos, en un caso relacionado con corrupción. 2. En Países Bajos, la era del primer ministro Mark Rutte llega a su término, tras 13 años en el poder. Y 3. En nuestra sección Es Bueno Saber, pues es bueno saber qué cosa fue el Bogotazo. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Me dicen gurú, en el trabajo me dicen gurú, todo el mundo me dice gurú. Yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. Yo soy el gurú. Mi gurú, tú eres mi gurú, gurú. Yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. Acaban ustedes de escuchar al expresidente Ricardo Martinelli en un jingle político con vistas a su candidatura a las elecciones del 2024. Como han visto, él se declara como el gurú. Pareciera más bien que fuera el gurú de la corrupción. Y justamente, como les decía, él ha sido condenado pues, a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales en un caso llamado New Business, que tiene que ver con la compra de una empresa por este señor, una empresa llamada Editora Panamá América, y que lo hizo, todo indica, según la justicia, por eso la condena, que lo hizo con el producto de coimas millonarias que él cobraba por obras de infraestructura, 10% aparentemente, es decir, otro señor 10%. Hay muchos en el mundo. Lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito. Lo que quieren es inhabilitarme. No quieren que sea tu presidente. Quiero que sepan algo. Voy a seguir luchando por ti y tu familia hasta volver a ser presidente de Panamá. Y que, para ocultar el origen del dinero, pues hizo un tramado de varias empresas, ¿no? Entre las cuales está precisamente esta New Business, ¿no? Para ocultar el origen del dinero. No es el único caso, ¿no? En Martinelli va a ser procesado a partir de agosto por un caso relacionado con Odebrecht, que también esta empresa, por supuesto, hizo de las suyas en ese país. Y va a ser juzgado junto con otro expresidente, Juan Carlos Varela, que fue presidente entre el 2014 y 2019. O sea, dos expresidentes ya aparecen en el Perú. Bueno, le faltan algunos más para que nos vayan a alcanzar, pero en todo caso ya son dos expresidentes juzgados por el tema de Odebrecht. Y a pesar de todo, por eso ese jingle publicitario, el señor Martinelli pretende aspirar a presentarse de nuevo a la elección presidencial el próximo año, ¿no? Y hay que decir que tiene cierta popularidad. Es decir, de alguna manera parece que en Panamá, para una parte de la población, pareciera que el lema roba pero hace obra es un lema aceptable, aparentemente, como digo. Y bueno, más allá de eso, en todo caso, su condena sí pues constituye un avance en la lucha contra la corrupción, también contra la impunidad, ¿no? No hay que olvidar que sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, se declararon culpables de corrupción en Estados Unidos, porque por supuesto ellos estaban implicados con el padre en todas estas operaciones. Y bueno, finalmente, un último apunte, un candidato para la próxima elección va a ser otro expresidente, el señor Martín Torrijos, que fue presidente entre el 2004 y el 2009, y que es hijo del expresidente militar, presidente de facto, por cierto, de los años 70, Omar Torrijos, que fue el que firmó el acuerdo con Estados Unidos para la futura, y la que finalmente se produjo, devolución del canal de Panamá a ese país. Antes de pasar al siguiente tema, les decimos que BG Perú es el distribuidor oficial de los calibradores Taco-AR, que son una garantía, la mejor garantía para unas llantas estables y duraderas. El segundo tema tiene que ver con los Países Bajos. El señor Rutte, que ha gobernado, como decía, durante 13 años, o sea, desde el 2010, como primer ministro. No nos olvidemos que los Países Bajos son, como casi todos los países de Europa, tienen un régimen parlamentario. Es una monarquía constitucional y quien gobierna no es el rey, que es el jefe de Estado, pero que no gobierna, sino el primer ministro. Rutte, que es el líder del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, un partido de derecha, ha estado gobernando con coaliciones. Es muy difícil que un país obtenga mayoría absoluta en las elecciones. Él ha gobernado con diferentes coaliciones a lo largo de todos estos 13 años.
¿Qué ha pasado en este caso? ¿Por qué es que finalmente termina su era como gobernante? El 7 de julio, Rutte anunció que habían unos desencuentros muy graves con los otros 3 partidos de la coalición, partidos de centro, en relación con una propuesta suya sobre los refugiados. Y eran insuperables esas diferencias, que no había forma de arreglarlas. ¿Y en qué consistía esa propuesta? Pues básicamente en limitar la posibilidad para los refugiados, no por persecución, ¿no? que pueden ser perseguidos durante mucho tiempo, sino aquellos refugiados que están en el país por un tema de guerra en sus países. Y dice, bueno, estas personas en algún momento van a regresar a sus países cuando acabe la guerra. Y entonces vamos a limitar más bien la posibilidad para ellos de traer a sus familias. Básicamente es un poco la figura. Y bueno, eso no fue aceptado por los otros miembros de la coalición, entonces él dice, ¿saben qué? Hasta acá nomás. Y entonces dijo, bueno, escribió al rey y convoca a elecciones adelantadas. Como él ha dicho que ya no va más la coalición gubernamental, van a ser en noviembre de este año. Ahora, curiosamente, el señor Rutte, 2 días después, dijo, pero además, por si acaso, me retiro de la vida política. Seguirá aparentemente con su labor de profesor de colegio, que increíblemente ha seguido ejerciendo esa labor aún siendo primer ministro. Interesante, ¿no? Muy interesante. Ahora, esta propuesta de Rutte en realidad era una manera de contentar a su base, ¿no? Porque su base estaba reclamando restringir cada vez más la migración a Holanda. El año pasado han llegado 400.000 inmigrantes a un país que tiene 17 millones de habitantes, ¿no? Y de esos, 21.000 han solicitado asilo para ellos o para sus familiares. Los inmigrantes en Países Bajos representan más o menos el 13% de la población. Ese tema de la migración, como hemos visto en el caso de otros países, es un tema que cada vez más cobra importancia política y además, por supuesto, robusteciendo los partidos de extrema derecha y a los partidos clásicos adoptar posturas que se acerquen a las de la extrema derecha. Y bueno, esto va a ser la oportunidad para que un partido nuevo, el Movimiento Agricultor Ciudadano, precedido por una señora Caroline van der Plas, es un partido que está en contra de las medidas contra la contaminación provocada por la agricultura y la ganadería. Un partido que ha obtenido muy buenos resultados en las recientes elecciones provinciales y del Senado. O sea que ahora tienen una gran oportunidad para entrar a la Cámara de Diputados. Y otra noticia en relación con todo esto es que hay otra persona que se retira de la política, que es la señora Sigrid Kaag, que decidió retirarse porque es objeto de continuas amenazas. Y eso es un fenómeno que se está agravando en los Países Bajos, cuando dice, ¿qué país más tranquilo? Pues no es tan tranquilo. Hay efectivamente muchas amenazas de muertes. Obviamente las personas que profieren amenazas de muerte, muchas de ellas son juzgadas y condenadas a penas de cárcel. Entonces esta señora, objeto de amenazas de muerte, aparentemente de origen misógino, racista, en fin, ha decidido retirarse de la política. Muy grave. Hay que decir también que en los Países Bajos el propio primer ministro está bajo custodia también, una custodia reforzada, porque ha sido amenazado por el crimen organizado, porque allá llega la droga de América del Sur. Entonces ahí también hay, obviamente, traficantes. Organized crime. Gun violence is rare in the Netherlands, but violence linked to the drug trade has increased in the last few years. Rutte maintains a low level of personal security and can often be seen cycling around The Hague. Pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber qué fue el Bogotazo. Pero antes de eso, vamos a dar algunos datos de Colombia, cuya fiesta nacional se ha celebrado ahorita nomás el 20 de julio. Y esos datos son los usuales, ¿no? Lo que damos en general. Tiene una superficie de 1.142.000 kilómetros cuadrados, es decir, un poquito más chico que el Perú, que estamos en 1.240.000. Una población de 51.520.000 habitantes, tienen más habitantes que el Perú, ¿no? Que no estamos en 34. Un PBI por cápita del año 2001 de $6.104 por habitante, o sea, un poco menos que el Perú, curiosamente. El Perú está en 6.200, más o menos, ¿no? Un poquito menos, por ahí vamos. Respecto a la deuda, pues su deuda es bastante alta, ¿no? Están en 64% respecto del PIB, o sea, el doble del Perú. Y es muy preocupante ese nivel de deuda, porque claro, significa que el país tiene que tomar medidas para restringir sus gastos. Ahora sí, vamos a lo que fue el Bogotazo. ¿Y qué cosa fue? Pues fueron una serie de disturbios muy violentos, con vandalismo, incendios y todo,
que estallaron tras el asesinato del líder liberal disidente, el señor Jorge Eliezer Gaitán, un líder muy popular que fue asesinado el 9 de abril de 1948. Y en los 3 días siguientes hubo disturbios, protestas muy violentas, no solamente en Bogotá, sino en buena parte del país. Y el saldo de muertos van, según las estimaciones, entre 500 y 3.000, según algunos. Pero no solamente eso, ese Bogotazo después dio paso a un periodo de más o menos 10 años llamado la violencia, en que hubo enfrentamientos muy brutales entre liberales y conservadores. Y ese periodo llegó a su término en 1958, cuando los dos partidos llegan a un acuerdo llamado el pacto, una especie de pacto del Frente Nacional, en que en los años siguientes se repartieron el poder, fueron, digamos, sucediéndose los periodos presidenciales. Y lamentablemente, a partir de ahí también la violencia sigue siendo parte de Colombia, porque a pesar de este Frente Nacional, pues surgieron las guerrillas que, como las FARC, ¿no?, que proviene del Partido Liberal, por cierto, y otras que hasta ahora siguen ensangrentando a ese país. Bien, hemos llegado al final de esta edición y nos reencontramos la próxima vez. Que estén bien, cuídense, chao, chao.